expresión misma, la connotación que implica esta expresión, pues viniendo del fiscal general de la República, sí es delicada. El decir que hay una extorsión mediática criminal me parece muy, muy preocupante y delicada, que no se puede quedar en una mera expresión, porque si hay esta red o esta extorsión mediática criminal, se debe de transparentar por el bien de todos. Creo que es lo mejor. Yo le creo, pues, que pueda existir, y por esa razón estimo que su posición puede justificarse o no, pero esa es la razón por la que la Cámara de Senadores ha decidido llamar al fiscal a una comparecencia que tendremos los próximos días. Exactamente, va a ser citado por el Senado de la República, entiendo que la Comisión de Justicia, para que explique justamente estas expresiones y explique su conducta que ha sido señalada en los medios de comunicación y ante la opinión pública, ha sido señalada como una conducta irregular al estar utilizando aparentemente toda la fuerza, todo el poder del fiscal general de la República para presionar a la Suprema Corte de Justicia respecto a negar amparo a las dos mujeres que tiene acusadas, una de ellas en prisión desde octubre del 2020. Es un asunto delicadísimo. Sí, mira, todo se deriva, esto se recrudece, aunque ya conocíamos los antecedentes en fechas pasadas del caso del hermano de nombre Federico. Hace 7 años que sucedió eso, él presentó denuncia por homicidio por omisión y se recrudeció, se puso más álgido el ambiente a partir de la filtración, para mi gusto ilegal, de la intervención también ilegal de teléfonos entre él y entre uno de sus colaboradores. Y esto se detonó en las redes y ya después también en medios convencionales. Pero ahí es donde surge todo esto, Pepe, y por eso el fiscal es la primera vez que sale después del surgimiento de estos audios y lo hace con temple, para mí lo hace con fuerza, diciendo que no dejará que la presión sea la que domine el escenario jurídico, esta presión indebida que él señala con este calificativo que a mí me parece delicado, de esta expresión de extorsión mediática criminal. Nosotros vamos a actuar con prudencia y con mucha mesura. Será en la comisión, en la Junta de Coordinación Política. Tú sabes, Pepe, que la Junta de Coordinación Política la integran los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y es la autoridad que decide los acuerdos y se coloca en una etapa y en un órgano de gobierno de la Cámara de Senadores. Ahí va a ser, y vamos a convocar también a la mesa directiva de la Comisión de Justicia. Eso lo decidimos ayer por mayoría en el grupo parlamentario de Morena, pero también por mayoría en la Junta de Coordinación Política. Entonces vamos a la espera. El único inconveniente es que no se puede citar antes de que la Corte resuelva este diferendo jurídico jurisdiccional y que seguramente ocurrirá ahora el día 14, la semana que entra, Pepe. Exactamente, el día 14 es cuando se ventila todo este asunto en la Corte y luego entonces será convocado por ustedes para hacer de manera presencial una declaración al respecto, porque hace unos días, Ricardo, todos lo sabemos, se hicieron públicas unas grabaciones obviamente obtenidas de manera ilegal, en las cuales el fiscal Alejandro Gertz Manero discutía con un subordinado
el proyecto de resolución del ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, sobre la muerte de su hermano Federico. En este proyecto se contemplan 2 amparos concedidos a Laura Morán, su mujer, y a su hija Alejandra Cuevas, hijastra, acusadas de homicidio por omisión al haberle negado atención médica adecuada a su hermano Federico. Según Gertz Manero, el ministro Pérez Dayán se comprometió a proteger a la víctima. Eso se dice en las grabaciones, pero en el proyecto no lo hace y le llama incluso cobarde. Sí, Pepe, mira, conozco, porque creo que se ha dado una difusión profusa, amplia, a estas grabaciones. También yo las escuché, como tú y como mucha gente que en el auditorio nos escucha, las habrá escuchado. Yo creo que la Corte va a resolver de manera correcta. La Corte no se va a dejar influir de nadie. Creo en los ministros, en la mayoría de ellos, tengo confianza, y los calificativos que le puedan endilgar a alguno de los ministros, que por cierto yo conversé tanto con el ministro Pérez Dayán hace unas horas, unos días, como con el fiscal general. Un tanto para intentar reencuentros institucionales que afecten lo menos posible al país. Y el ministro Pérez Dayán me decía que él se deslindaba de que pudieran a él acusarlo de haber filtrado el documento, que él no lo hace, que por razones obvias no lo hace, porque además sería irregular, no sería legal el que alguien conozca antes los proyectos de sentencias o de resoluciones. Y también conversé con el fiscal general de la República sobre el tema de la comparecencia. Fue una conversación amable, una conversación cuidadosa y una conversación donde él me mostró la disposición de acudir cuando se le convocara. Entonces yo espero, Pepe, que todo este desencuentro institucional que ahora llevamos, que ahora estamos viendo, que ahora estamos inmersos en este proceso público, mediático o como se le quiera llamar, pueda recobrar sus causas institucionales pronto. Eso es lo mejor para el país. Eso ahora, es lo más conveniente. Ricardo, pero hay opositores al régimen, partidos de oposición a Morena, que están exigiendo la renuncia de Gertz, de Alejandro Gertz Manero. Dicen que es insostenible como fiscal general de la República porque daña la autoridad moral de la Fiscalía General, que debe ser autónoma, porque está utilizando aparentemente la institución con fines de venganza personal. Pero incluso hay gente dentro del propio gobierno que han desatado también, por supuesto, la controversia, pues han señalado a Alejandro Gertz Manero como culpable de delitos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias. Quieren tumbarlo, aunque el presidente López Obrador lo defienda. ¿Tú crees que debe renunciar Alejandro Gertz Manero? Mira, es una posición interesante, respetable. La he visto también en las redes y la he visto en algunas columnas que escriben diario algunos estudiosos del tema, o algunos académicos o politólogos o simplemente comunicadores. Pero te podría decir, Pepe, que derivado de los audios registrados y divulgados ilegalmente, no divulgados ilegalmente, sino intervenidos ilegalmente y divulgados en redes sociales por parte del fiscal general de la República, y sin prejuzgar sobre el contenido y los medios por los que fueron obtenidos, debe señalarse que para que el Senado de la República esté en condiciones de ejercer con responsabilidad su facultad constitucional, no le corresponde al Senado, te lo quiero aclarar, solicitarle la renuncia o removerlo. Fíjate, Pepe, que has tocado un tema que necesitamos reflexionar todos, incluyendo los legisladores. El exceso de desconfianza
en la anterior Procuraduría General de la República, que dependía del Ejecutivo Federal jerárquicamente, nos hizo a los legisladores endurecer toda la ley y otorgarle una autonomía muy amplia a la Fiscalía General de la República. Incluso el Senado cedió algunas de las facultades que tenía intrínsecas, como el nombramiento de fiscales, para que lo hiciera el propio fiscal general. Es decir, Pepe, la desconfianza a ultranza o en aumento sobre la Procuración de Justicia nos hizo a los legisladores tener reglas de una autonomía fuera de lo normal, de tal suerte que ahora el Senado solo puede ejercer su facultad de control a través de las comparecencias o de comisiones de investigación. No puede el Senado de la República remover al fiscal ni tampoco solicitar su renuncia. Es decir, hay incluso, si esto sucediera, una u otra cosa o se separara del cargo, ahí sí el Senado vuelve a nombrar al titular de la Fiscalía General de la República. Pero yo no le veo condiciones, lo digo con toda franqueza, porque siempre me gusta ser muy serio en mis análisis. No le veo incluso ninguna posibilidad de que él renuncie o se separe, y menos que sea removido por el Ejecutivo Federal, porque cuando existen causas para la remoción, tienen que estar debidamente fundamentadas en la Constitución y en la ley. La filtración misma, Pepe, incluso algunos juzgadores, cuando tienen pruebas que son obtenidas ilegalmente, ni siquiera entran al fondo del negocio. Digo del negocio porque así se dice jurídicamente, pero sí, no entran al fondo de la causa. Es un tema que la comparecencia intenta, Pepe, recomponer el ambiente de rispidez y generar condiciones para que las instituciones más importantes de la nación, que son la Fiscalía Autónoma y la propia Suprema Corte como integrantes del Poder Judicial Federal, podamos reencontrar algún cauce que permita este funcionamiento institucional que nos urge y que es conveniente hacerlo. Ricardo, pero suena ridículo el hecho de que una institución autónoma, lo sea realmente. Es ridículo que esta institución abocada a garantizar, a coadyuvar en la seguridad de los ciudadanos, sea espiada, que haya un fiscal que lo espía, que es espiado. ¿Qué confianza le podemos tener si al mero fiscal general de la República lo espían? Sí, Pepe, tienes toda la razón. No puedo debatirte esto en contra, ni argumentar una sola palabra tuya en desacuerdo. No, creo que la gravedad del tema, Pepe, es, y lo digo al auditorio de manera muy clara y muy sincera, es que el fiscal general, sea en su red interna o en su red telefónica externa, fue espiado y fue grabado ilegalmente. Y como tú dices, ¿qué nos espera a los ciudadanos comunes o a los funcionarios de otro nivel o de más alto o bajo nivel? Esto, ¿qué nos espera si finalmente la autoridad, que es la autonomía clave en la procuración de justicia y en la investigación de delitos, en la persecución de delitos, es espiado? Imagínate el poder que tienen estos espías o estas redes ilegales de espionaje, el poder que tienen al saber cómo procederá o cómo están las instrucciones para integrar carpetas de investigación o dar seguimiento a delitos graves o no graves, pero que finalmente
es el órgano máximo de la persecución de los delitos. Por supuesto, Pepe, tiene razón en tu argumento y tiene razón en tu propia expresión, que incluso nos deja al desamparo y decir, bueno, si esto sucede, imagínense qué está pasando. Por esa razón, Pepe, parte de la comparecencia es tener que llegar a la verdad y decir, ¿quién está? ¿Qué pasa? ¿Quién fue el que está generando este espionaje? ¿Son entes públicos? ¿Son entes privados? ¿Y con qué autorización o por qué? ¿Con qué fines están desarrollando esta tarea ilegal? En el caso mío, Pepe, toda mi vida he sido espiado, algunos audios han salido, pero yo he luchado toda mi vida, Pepe, porque no exista esto. Quien sea, sean entes privados o incluso públicos, no merecemos tener esta situación de acoso telefónico o de intervención telefónica. Finalmente, Ricardo Monreal, punto y aparte, te quisiera preguntar lo que acaba de suceder. Nos informan desde Veracruz, desde el penal de Pacho Viejo, que es muy probable José Manuel del Río Virgen, quien ha fungido como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, junta que tú presides, podría recibir el beneficio de la libertad después de llevar varias semanas en Veracruz encarcelado, acusado de la autoría intelectual de un homicidio. Sí, mira, Pepe, es un asunto que lleva el juzgado de distrito, juzgado federal, por supuesto, y que pareciera ser que hoy resolvió el amparo de fondo, en donde, por supuesto, concede todo el beneficio a quien fue ilegalmente imputado. Sin embargo, Pepe, a pesar de que lo protege la justicia federal y que todas las pruebas que se construyeron son desechadas por falsas, a pesar de todo esto, Pepe, José Manuel del Río todavía seguirá ahí otros días. ¿Por qué razón? Porque el juez de distrito ha concedido que hasta en tanto no exprese su consentimiento o no interponga recurso de revisión la parte ofendida o la Fiscalía del Estado, no causará ejecutoria, es decir, no es sentencia firme, y esto ocurrirá dentro de los 10 días siguientes. Así es de que, por un lado, qué bueno que se resolvió de esa manera. Esto restituye la confianza a un juez federal, pero no es lisa y llana la libertad, sino que le conceden el amparo y otorgan 10 días para saber si alguien se inconforma, y si alguien se inconforma y pide la revisión, tiene que ir a un colegiado de circuito. Este es el procedimiento jurídico que lamentablemente tardará otras semanas, pero es un buen inicio y es una lucha larga por la justicia, Pepe. Yo he dicho siempre que el sistema de justicia en nuestro país debe estar plenamente en revisión porque hay muchas irregularidades, y creo que es el momento de pensar y plantear con toda inteligencia lo que está pasando en el país.